Hola a todos, soy Oliver Villar de Blendtools.es, el organizador de Blend Iberia, y hoy tenemos con nosotros a José Luis Camacho. Posiblemente le conozcáis por su canal de YouTube, Mundo Desconocido, un canal en el que nos habla en sus vídeos de lo oculto y también de lo que nos ocultan, ¿no? Temas interesantes, os recomiendo que le echéis un vistazo. Lo que posiblemente desconozcáis, hablando de lo desconocido, es que también utiliza Blender. José Luis Camacho utiliza Blender para mostrar conceptos y poder explicarlos en su vídeo de una manera visual, ¿no? A mí me sorprendió recientemente conocer que había abierto también un canal de Blender en el que trata de un poco pues, exponer Blender a la gente, ¿no? Que la gente conozca que este tipo de software libre existe y se puede hacer 3D de manera gratuita. Bien, esto normalmente sería una parte de la conferencia. El problema es que esta mañana, cuando se ha grabado la conferencia, por un pequeño problema se han perdido los primeros minutos de la conferencia en los que José Luis nos contaba un poco cómo habían sido sus inicios en el 3D, por qué había empezado en ello y nos contaba pues sus experiencias con 3D Studio Max y todo esto. Es una pena que se haya perdido, pero por eso pues os pido disculpas y espero que disfrutéis del resto de la charla que sí se ha grabado. Así que sin más, os dejo con lo que sí que tenemos. Disfrutadlo. Y que habían sido, pues no sé, recibidas por sondas como pueda ser la New Dawn, la New Horizons, la Kepler. No, la Kepler no, sería la Kepler. Sí, la Kepler. En fin, o sea, lo que hacíamos era recogíamos esas imágenes y generábamos mapas en 3D. Por ejemplo, si era de Marte, pues la Mars Odyssey o la Mars Global Surveyor. Esas imágenes las trasladábamos a Blender creando mapas en 3D, hacíamos unas rápidas animaciones y explicábamos a la gente qué es lo que se estaba viendo allí. Por ejemplo, cuando hablamos del asesinato de Kennedy, eso es un ejemplo, pues lo que hacíamos era una simulación del recorrido de John Fitzgerald Kennedy en 1963, cuando entra en Dallas y le disparan en la plaza Deadly, le disparan desde aquella famosa librería, hacemos una simulación e incluso simulamos el famoso vehículo, el Lincoln en el que iba descapotable Kennedy, y como esa famosa bala mágica le pega a Kennedy, gira la bala, vuelve a girar, le pega a Connally, al gobernador, cuando le pega a Connally vuelve a girar, le da en la rodilla, luego le da en la muñeca, gira nuevamente dramáticamente y acaba la bala intacta en la puerta del conductor, perdón, del copiloto, una cosa muy extraña, intacta. ¿No? Pues hicimos una simulación en la cual se veía todo eso. Por ejemplo, cuando se han hecho los nuevos descubrimientos sobre la tumba de Tutankamón, que dicen que posterior a la tumba de Tutankamón existe otra tumba anexa, que es la de Nefertiti, que sería el gran premio de la actual egiptología, pues hicimos una simulación de un recorrido de esa tumba, aplicando unas sencillas imágenes y texturas, y de qué es lo que era para que la gente entendiera el contexto de cómo es la tumba de Tutankamón y dónde estaban esas cámaras secretas que parece ser que existen y que posiblemente esté ahí la tumba de Nefertiti, que es el gran premio de la egiptología, como he dicho antes. Otra animación, por poneros otro ejemplo. Yo les estaba explicando a la gente que Hitler, en 1945, se escapó del búnker. No es que a mí se me ocurriese que se escapó del búnker. Es que se ha descubierto recientemente cómo en el metro de Berlín, en el antiguo metro de Berlín, había unas galerías que conducían al antiguo búnker de Hitler. Y lo que hice fue una reproducción del búnker de Hitler en 3D, el recorrido de esas galerías y cómo acababan en el metro de Berlín. Con lo cual Hitler escapó. Efectivamente, así fue. Y hay historiadores que lo están avalando. Evidentemente, esto no lo diréis en los grandes medios de comunicación. Otra cosa, por ejemplo, la sonda Kepler, o la sonda, el telescopio Galileo, detecta, que es el que está detectando los exoplanetas, los planetas más alejados de nuestro sistema solar, que existe en una estrella una anomalía que no puede ser producida por un planeta, sino que solo puede ser producida por una estructura artificial. Fijaos lo que he dicho, estructuras artificiales lejanas, distantes. Una gigantesca estructura artificial que, digamos, que ocluía la visión de la propia estrella. Algo pasaba delante de la estrella, una estructura artificial que no obedecía a los patrones de un planeta.
Y lo que hice fue una animación para que la gente entendiese qué tipo de estructura podía ahí existir. Otra vez, Blender me ayudó de una manera sencillita a hacerlo. O, por ejemplo, hay una serie de diseñadores 3D que dicen que NASA no está haciendo algunas imágenes o que no tiene sondas en ciertos sitios. Lo que está haciendo son imágenes 3D, que es un fraude. Algunos incluso llegaron a trabajar para la NASA y aseguraban eso. Y yo me propuse reproducir una de las imágenes más famosas que existe sobre Saturno, vista por la Cassini, una fotografía impresionante. Y yo cogí esa fotografía y dije, la voy a convertir en 3D a ver si soy capaz de hacer. Y la hice exactamente igual que la fotografía que la sonda nos envió. Es como que ellos utilizaron un software 3D para entregarnos esas imágenes. Y poco explicarle a la gente que efectivamente cabe la posibilidad de que ciertas imágenes del espacio sean imágenes hechas por ordenador, por algún tipo de equipo que tenga NASA dedicado al 3D. Más cosas. Por ejemplo, se han encontrado instalaciones extrañas en Egipto. A través del Google Earth se ven instalaciones extrañas que no tienen sentido y yo hice un modelado 3D para convertir esas instalaciones a hacerle un alzado y poder comprobar qué tipo de instalaciones eran. Posteriormente descubrimos que eran instalaciones defensivas de misiles, entre otras cosas. Por ejemplo, también estructuras en la superficie de titaniceres. Pasamos al 3D, la famosa cara de Marte. ¿Os acordáis de Cidonia? Esa cara que se veía marciana, que fue fotografiada inicialmente por la sonda Viking en el año 1975. Bueno, pues esa imagen la pasamos al 3D y cogimos las nuevas imágenes que nos muestra la Mars Odyssey y la Global Surveyor, en las cuales desmontaba que esa cara fuera una cara, sino que era un efecto de sombras. Nosotros cogimos la imagen de la Viking, la imagen nueva de la Global Surveyor, las pusimos y nos dimos cuenta de que las imágenes de la Global Surveyor tenían cosas raras. Y eso se hizo gracias a la elevación 3D que le dimos a esas famosas imágenes. Y eso se lo mostramos a la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de piezas, construimos piezas en Blender, como puede ser la famosa tabla esmeralda, o una tablilla sumeria encontrada en Nínive, la tablilla de los reyes, cuando hablaba de reyes que vivían miles de años gracias a ritos mágicos de transferencia de cuerpos, de almas en cuerpos, utilizando el antiguo rito del Uruk-Daur. Pues hicimos una reconstrucción de esa antigua tablilla sumeria que existe y es real. Por ejemplo, también efectuamos elevaciones. Encontramos el mapa de Venus y nos dimos cuenta que en el mapa de Venus que NASA nos ofrecía y que concretamente estaba publicado en un .gov del propio gobierno de los Estados Unidos lo tenía, un mapa que nos permitía un gran zoom en Venus, vimos que en ese mapa había estructuras demasiado regulares. La naturaleza no construye a 90 grados y nos dimos cuenta de que esas estructuras no solo estaban a 90 grados, sino que tenían ejes de simetría y tenían unas ciertas coherencias semejantes a estructuras artificiales. ¿Qué hicimos? Cogimos esta superficie, hicimos una elevación del plano en 3D, muchos de vosotros si conocéis Blender sabéis de qué estoy hablando, le dimos un correcto sombreado, unas luces de manera correcta y llegamos a la sorprendente conclusión de que efectivamente tenía muchas papeletas de esas estructuras ser imágenes 3D. En aquel vídeo metimos pues como 8 animaciones, más o menos, o 9 de elevaciones del terreno. La cámara girando alrededor de ese terreno y la gente podía ver qué es lo que había allí en 3D. Este vídeo fue muy popular, incluso llegó a la Fox News en Estados Unidos, lo llegó a publicar esas elevaciones. Un youtuber muestra las elevaciones de Venus en las cuales se pueden ver estructuras artificiales. Una cosa curiosa. Bueno, más, por ejemplo, la geometría sagrada también se puede aplicar en Blender y yo la he utilizado mucho para explicar ciertos elementos geométricos de la física hiperdimensional. O, por ejemplo, descubrir la forma del Caballero Negro, entre otras muchas cuestiones, que es un satélite misterioso que orbita alrededor de la Tierra y del cual se han llegado a efectuar fotografías y que no es un satélite terrestre. Entonces, cogí esas fotografías desde distintos ángulos, creé un modelo 3D que pudiese encajar con todas las vistas existentes de ese misterioso objeto y finalmente llegué a la conclusión de que efectivamente el Caballero Negro puede existir y no solo existe, sino que tenía una forma determinada. Y eso lo hice con Blender también. Por ejemplo, ya para terminar, hicimos la famosa máquina de Antiquitera, ¿no? Encontrada a principios del siglo XX en el mar Mediterráneo, en una de las islas, la isla de Antiquitera. Es una misteriosa máquina llena de engranajes
Y esa máquina la montamos en Blender, y le mostramos a la gente de que esa máquina que se hizo hace 2000 años era muy compleja y que incluso hoy en día con la tecnología que tenemos se puede hacer, pero llevaría mucho trabajo. ¿Qué tecnología utilizaron hace 2000 años para hacer una máquina de esas características? Capaz de hacer el seguimiento de varios planetas, del Sol, la Luna e incluso la predicción de solsticios, equinoccios, me parece que había también los eclipses y curiosamente también predecían los vientos. No me digáis cómo predecían los vientos con aquella máquina de engranaje, pero ahí está, hicimos una simulación. Como veis, Blender para Mundo Desconocido ha sido una gran herramienta. La gente lo ha recibido de manera muy amable y, por supuesto, ha mejorado el número de visitas desde que utilizamos Blender, porque ya que sentarse y explicar algo y que vean tu cara y poner un par de fotos, pues es algo que es, a mi juicio, muy pobre, o una foto que se mueva así, que te haga mover como que se está moviendo. Es muy pobre como para poder esperar que la gente entienda. Por ejemplo, si veis el último de los vídeos que he metido, cuando hago una especie de conversión al color de una zona de Marte en la que se ven claramente lagos y bosques. Pero bueno, no quiero hablar más. Quiero deciros que Blender ofrece muchas posibilidades para aquellos que queráis tener un canal. Que un canal de YouTube no tiene que ser necesariamente dedicado a un canal de YouTube y Blender no tiene que ser exclusivamente dedicado a los tutoriales, que podéis hacer canales de divulgación de cosas nuevas, ideas, proyectos, en la cual hagáis pequeñas animaciones cortas. Evidentemente necesitáis un gran equipo. Yo tengo, por ejemplo, ahora mismo 3 tarjetas gráficas, 2 M4000 y una Fire Pro 8100, la W. Las 3 son de distintas, una es AMD y las otras 2 son de NVIDIA, son compatibles, se pueden montar en un equipo y me permiten hacer renderizados abriendo dos motores Blender con las distintas tarjetas para luego empalmarlo y generar los contenidos. De ese modo, pues puedo hacer animaciones de unos más o menos 5 minutos en unas 3 horas. Son tarjetas muy potentes. ¿Qué hago? Pues utilizo mucha estrategia para eliminar que esos renderizados me ocupen mucho tiempo. Que habéis visto en la televisión, sí, habéis visto en la televisión muchas animaciones y vosotros decís, oh, ¿qué animaciones más cutres me han presentado en el telediario o en ese documental de no sé qué? Pues son cutres, no porque el tipo que lo haga sea un cutre. Seguramente que haya una producción y un realizador que le apriete las tuercas y le diga, oye, espabila que eso lo tienes que tener esta tarde. Y esta gente, pues, ¿qué hace? Elimina texturas, elimina, pues, no sé, por ejemplo, todo lo que son transparencias, las sombras las vuelve duras, en fin, hace un montón de cuestiones que van en detrimento de la animación, pero, por supuesto, permiten obtener o permiten llegar a esos requerimientos o exigencias de su cadena de televisión o, por ejemplo, si tenéis un canal de vuestro canal de YouTube. Con lo cual, nos damos cuenta que si estáis en Blender, pues podéis hacer obras como Velázquez o podéis hacer obras como, por ejemplo, Forges, el dibujante de viñetas del país. Y nada más, si tenéis alguna pregunta, bueno, pues adelante, creo que es un buen momento. Gracias, José Luis. Pues entonces, los que queráis podéis escribir vuestras preguntas. Podéis escribirlas directamente en el chat porque estoy yo por aquí para leerlas y trasladárselas a José Luis. Y mientras la gente escribe, pues sigue comentar esto que estábamos hablando también antes de comenzar, ¿no? Que es el tema de la televisión y lo de mostrar cosas con el 3D, que hay 2 caminos. Una cosa es una animación de Pixar, que es una obra de arte, y otra cosa es una animación para explicar un concepto, ¿no? Son 2 caminos totalmente distintos y los requerimientos son también totalmente diferentes. Sí, desde luego. Yo he tenido la oportunidad de ver no solo telediarios, sino algún documental que la animación cuando la ves dices, bueno, esto es muy pobre. Y detrás el profesional que se esconde no tiene que ser un tipo cutre, sino sencillamente que tiene un jefe que le ha apretado las tuercas y le ha dicho lo que he comentado antes. Espabila, que esto tiene que estar, este documental tiene que estar montado para mañana por la mañana. Y no tenemos las animaciones. Y entonces este hombre, ¿qué hace? Pues quita las transparencias, quita todo lo que fuera, todo lo que sea endurecer la velocidad de proceso, todo eso fuera. Y al final la gente, quiero decir, cuando ve aquello,
no le va a dar demasiado impacto ver una transparencia mejor, una luz más dura, una luz más blanda, sino sencillamente se va a quedar con el concepto. Efectivamente es distinto hacer una animación con Pixar o ILM que una animación para un programa de televisión. Claro, claro. Típica animación que representa cómo sucedió el accidente del coche. Por ejemplo. Ahí lo que nos interesa es ver más o menos, pues que sí, aquí había una carretera, aquí había un árbol y el coche se fue por aquí. Claro, le quitas las transparencias a los cristales del coche, así no muestras el volante y no lo tiene que renderizar. Claro. Vale, bueno, tenemos aquí una pregunta de Luoconcali que hay que tener en cuenta al hacer un canal para ganar dinero. Me refiero a darse de alta de alguna manera o algo así. Bueno, lo primero que tenéis que tener es una idea muy clara de que aquello que hagáis os tiene que gustar. Ese es el primer paso. En segundo lugar, lo que tenéis que hacer es que aquello que hagáis sea original. Es decir, intentar ser originales. Si sois más de lo mismo, pues seréis como la canción de Pink Floyd, ¿no? Another brick in the wall, otro ladrillo en el muro. Entonces tenéis que dejar de ser otro ladrillo en el muro, utilizar este 1,5 kilos que tenemos aquí e intentar desarrollar contenidos, ideas de divulgación científica de lo que queráis o de lo que os apetezca, novedosos, en el cual podáis explotarlo. El camino, hay 2 vías. Una, la vía rápida, en el cual un youtuber un youtuber que es un amigo vuestro decide vincularos y daros un poquito de cancha, entonces vuestro crecimiento será muy rápido. Y otra, la vía lenta, que es que vosotros vayáis pasito a pasito y vayáis creciendo. Si no conocéis a un gran youtuber, como por ejemplo, pues no sé, me viene a la cabeza Vegeta, por poner 777. No conocéis a Vegeta. O no conocéis al Rubius, ¿no? No lo conocéis. Pues entonces, como no conocéis al Rubius, y no sois amigos de él, ni os vais a tomar copas y le decís, oye, línkame tus vídeos a los míos para que yo pueda crecer, pues tenéis que hacer la labor lenta y larga de tener un canal que vaya creciendo. ¿Qué ocurre? Es ingrata. Es ingrata porque requiere 2, 3 o 4 años hasta que ese canal va creciendo y ya tiene una masa crítica suficientemente buena como para que podáis vivir de él. Pero todavía, y a fecha de hoy, es un buen momento para crear un canal en YouTube y vivir de ello. No nos engañemos, se puede hacer. Podéis hacerlo. Si tenéis la suficientemente imaginación y utilizáis las herramientas adecuadas, podéis hacerlo. Podéis vivir y dependiendo de vuestras capacidades, viviréis mejor o viviréis peor. Vale, muy bien. Tenemos aquí otra pregunta de Francis. ¿Has recibido alguna formación artística o tienes aptitudes naturales y autoformación en el campo del arte de cara a realizar tus modelados 3D? Bueno, yo tengo una formación profesional de delineación que ni siquiera menciono en mis currículum porque es una disciplina que, digamos, ya prácticamente ha desaparecido. Hace muchos años lo estudié y a partir de ahí eso también me ha permitido entender los conceptos espaciales de cómo funcionan las piezas, cómo me ayuda bastante al modelado aquella génesis o aquellos conocimientos que adquirí en el terciario o el cretáceo hace muchos años. Vale, tenemos otra pregunta aquí, que más que una pregunta es un comentario que hizo Marcos sobre lo que comentaste anteriormente de hacer crecer un canal de YouTube. Dice que ojalá funcionara así, pero la mayor parte de las veces creo que es mero azar. ¿Qué opinas? Bueno, te diré que eso de creo, yo lo desmiento porque conozco a muchos youtubers, algunos más grandes que yo, otros más pequeños que yo. Por consiguiente, cuando te estoy dando esta información, es por conocimiento de causa. Así que a currar, a currar. El azar al final yo creo que también es cuestión de, si estás ahí durante varios años generando contenido, el azar o la suerte en algún momento se va a presentar. Pero claro, tienes que tener el contenido y el trabajo detrás. Te voy a contar una pequeña anécdota. Había un jugador de golf que se llamaba Jack Nicklaus. A lo mejor a algunos suena, a lo mejor no. Era un señor, era un gran jugador de golf. Y en una entrevista le hicieron la siguiente pregunta. Señor Nicklaus, ¿qué hace usted para tener esa suerte tan increíble? ¿Y sabes lo que dijo Nicklaus? Dijo, pues mira, es curioso porque cuanto más entreno, más suerte tengo. Vale, a ver, tenemos por aquí. Albert nos preguntaba sobre
Vale, voy a parafrasear la pregunta, ¿vale? Porque no la entendí muy bien. La máquina esta que enseñaste antes no recuerdo cómo se llamaba, ¿la puedes enseñar otra vez? Que así además queda en la grabación. Sí, mira, este modelo fue todas las piezas, tengo otra, pero bueno, os he mostrado esta. Este modelo fue creado en 3D, utiliza imanes de neodimio y levita, están levitando el eje central. De una manera bastante peculiar, digamos que utilicé la potencia de Blender en cuanto a simulación y creación de piezas, lo exporté en formato STL y está lleno, bueno, pues de bobinas, imanes de neodimio, condensadores, en fin, digamos que tiene una cierta tecnología, incluso un brazo, un sensor de giros, en fin, que fue diseñado también, capaz de moverse, articulado. En fin, digamos que abajo tenía un tornillo, aquí no le tengo, un tornillo también que diseñé, digamos que la máquina llegó a funcionar y efectivamente fue bastante curioso, bastante curioso. Y la pregunta, ¿cuál fue la complejidad de diseñar esto trabajando con medidas precisas para que al imprimirlo funcione y encaje todo? Bueno, evidentemente en Blender tenéis que pasar al sistema métrico, poner la escala adecuada, ya tenéis los tamaños, lo metéis a programas, por ejemplo, como el Cure, que permite trasladar los STL al formato de impresora 3D. Pero hay un problema, porque las impresoras 3D lo que hacen es que tanto el PLA como el ABS hinchan. Con lo cual, las medidas que dais tienen que ser modificadas porcentualmente con respecto a la realidad. Y dependiendo del grosor, la altura y dependiendo de otros factores, incluso la ubicación de ese material sobre la superficie de la propia impresora, ese hinchado cambia. Evidentemente, si estáis haciendo, por ejemplo, la figura de Britney Spears, os da igual. Pero si necesitáis una precisión importante para una pieza de este tipo, pues habrá muchas piezas que imprimáis que directamente cuando las cogéis las tiréis a la papelera. Algunas piezas son mecanizables, sobre todo si es en ABS. En PLA, olvidaos, el PLA no es mecanizable. Muy bien, Ángel Agudo, pues te agradece la asistencia y que nos des esta charla. Y pregunta, ¿cuánto tiempo le dedicas a Blender y si utilizas más software open source? Sí, utilizo todo el software open source que puedo, hasta en el móvil utilizo software open source. Porque es mejor, porque no tiene trampa ni cartón, el código está abierto, nadie nos engaña, es compilable y otras muchas cuestiones. ¿Y que cuánto tiempo le dedico a Blender? Bueno, pues digamos que he tenido rachas en las cuales estaba 5 horas trabajando diarias con Blender, aprendiendo. Posiblemente así estuve 1 año y medio. Y yo no soy, vamos, compararme a mí con Oliver es como comparar a Dios con un travesti. O sea, Oliver es un crack comparado con... Menuda comparación. Me disculpen los travestis, con todo respeto hacia ellos, pero es una forma de decirlo. Oliver es un crack, es un profesional como la copa de un pino y yo lo que hago de Blender es extraer lo que necesito para mi canal y utilizarlo. No me dedico a obras de arte como hace Oliver, por ejemplo. Muchas gracias por por el, ¿cómo se dice? Joder, se me sale la palabra en inglés, el compliment. Vamos a ver. Tenemos aquí otra pregunta de Mario Santos. ¿En las demostraciones que haces científicas, has usado alguna vez la programación para replicar simulaciones? He llegado a utilizar, no, si te refieres a Python, es una tarea que tengo pendiente. Python, voy a mostrar. Yo Python en estos momentos estoy desarrollando, esto lo tengo aquí, esto vais a ver en primer. En Python estoy desarrollando algo totalmente distinto. Este es un generador diseñado por mí, es un generador de números aleatorios y esto, bueno, pues todo el mundo sabe lo que es, ¿no? Un Arduino. Esto es un Arduino con una pantalla táctil. Y esto es lo que es un generador de números aleatorios, que coge el ruido de un transistor y lo convierte a números aleatorios, intentando reproducir los experimentos de la Universidad de Princeton, que dicen que la aleatoriedad es un factor que, digamos, depende de nuestra propia psique. Nosotros somos capaces de modificar máquinas que crean o generan números aleatorios. Y entonces estoy trabajando en esto y utilizo un pseudo Python, pero en Python para Blender. De momento lo tengo
en tareas pendientes. Y al final quedará en tareas pendientes muy posiblemente. ¿Por qué? Pues porque es mucho esfuerzo y poco rendimiento. Es una variable importante. Aquello que os cueste mucho trabajo y os dé poco, ni lo toquéis. Pero aquello que os cueste mucho trabajo y os dé mucho, adelante con ello. Muy bien. Bueno, pues vamos a coger una pregunta más y si no lo dejamos aquí. Así que a ver quién es el último. Vamos a dar unos segundillos para que escriban. Bueno, dice Albert si puedes enseñar Demo Reel, pero me imagino que esto no es... o sea, el objetivo de José Luis, ahora responderá él, me imagino que no es venderse como artista 3D, por lo tanto, posiblemente ni haya generado una Demo Reel. No. Ya, bueno, hay que... Vamos a ver, en el mundo real, un coche deportivo es para correr y una furgoneta para transportar mercancía. Yo soy una furgoneta. Deportivo. Para que entendáis que cada cosa está en su sitio. Y si utilizáis un deportivo para transportar mercancías y una furgoneta para correr, pues las cosas no funcionan así. Blender es un campo muy amplio y hay que saber compartimentalizarse en él. Claro, sería como, volviendo al ejemplo que hacíamos anteriormente, coger al tío que trabaja en la televisión y ponerlo en Pixar y poner al de Pixar en la televisión. O sea, no vamos a estar... Claro, tú no te vas a una carnicería a comprar pescado, ¿no? Pues ya está, pues lo mismo. Claro. Bueno, pues nada, lo dejamos aquí entonces. José Luis, muchas gracias por compartir tu tiempo y por darnos esta presentación. Así que, José Luis, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros por haber estado aquí y, bueno, pues haber disfrutado como he disfrutado yo contaros estas pequeñas cosas que espero que os ayuden. Muy bien, pues venga, hasta luego a todos.